무한만민교회가 새롭게 단장했습니다. 2월 4일 장로회에서 무한만민교회를 방문했는데요. La iglesia Manmin Muan ha sido renovada. El 4 de febrero los ancianos de la iglesia visitaron la iglesia Manmin Muan. Después del culto y la reunión de oración para dar gracias a Dios por habernos dado el agua dulce de Muan, se llevó a cabo una ceremonia de lavado de pies con la guía del anciano Johnny Kim. Fue un evento conmovedor para pensar en el corazón de Jesús, quien lavó los pies de sus discípulos. Posteriormente se realizaron eventos felices y divertidos al aire libre, como competencias deportivas y sorteos, con un clima cálido. Amados hermanos, aleluya. El 11 de febrero, los estudiantes de la Escuela Dominical de Bachillerato también visitaron la iglesia Manmin Muan. Alrededor de 60 estudiantes participaron en el evento. Tuvieron la reunión de oración bajo la dirección de Pastor Hyun Chol-ju, rector de la Escuela Dominical Estudiantil, y luego reflexionaron sobre el amor del Señor a través de la ceremonia de lavado de pies. Luego se llevó a cabo un alegre evento deportivo al aire libre. Dividiendo los equipos por asociación, hicieron varios partidos tales como juego grupal de la cuerda y juego de pelotas. Fuimos felices de visitar el centro de agua dulce Muan. Noticias de la iglesia. El 23 de febrero se llevará a cabo una reunión de oración con la directora Bong Lim-lee en la iglesia Manmin Daejeon. Se abrirá la Academia de Cultura Manmin para la vida de fe feliz y gozosa de los hermanos. Los cursos abiertos son de canto, guitarra, danza, fotografía y arreglo floral. Pueden inscribirse del 13 al 28 de febrero. Esperamos la participación de muchos hermanos. Apliqué porque quiero convertirme en una persona que está preparada cuando el Padre necesite y use. Yo pensé sería más divertido si leo la Biblia con el conocimiento que he aprendido durante un año. Me gustó el hecho de poder tomar los cursos de la facultad a través del internet sin tener que asistir al seminario en persona. Esa interpretación también ha sido de gran ayuda para el fundamento de mi fe. La historia de los alumnos de segundo año del Seminario Teológico de Santidad Unida. Aunque vivo lejos del seminario y tengo una vida laboral ocupada, pude escuchar las prédicas y estudiar mientras escuchaba las lecciones en video a través del sitio web del seminario, independientemente de la hora y el lugar. La preciosa palabra llena de gracia que me ha sembrado la visión de guerrera espiritual se está convirtiendo en una gran capacidad y esperanza para alcanzar la transformación de hoy. Soy el diácono Han. Asistí a otra iglesia durante casi 30 años. En la iglesia anterior interpretaban y enseñaban la Biblia basándose en el comentario bíblico. En especial, había muchos pasajes de la Biblia que eran difíciles de interpretar, pero pude entender aquellos pasajes difíciles a través de la lección virtual del departamento de la Biblia del seminario. Fui muy conmovido por la interpretación clara y correcta del pastor principal, y esta ha llegado a ser de gran ayuda para el fundamento de mi fe. Cuando leía la Biblia, había pasajes difíciles que no podía entender cada vez que los leía. Originalmente leemos la Biblia en orden desde Génesis, Éxodo y Levítico, así sucesivamente, ¿verdad? Pero aprendí a leer en orden cronológico en la lección del Antiguo Testamento. Así que me gustó mucho cuando escuché que realizaríamos la campaña de la lectura bíblica este año, porque pensé sería más divertido leerla aplicando lo que aprendí durante un año. Y actualmente estoy leyendo la Biblia recordando lo que he aprendido en la lección del Antiguo Testamento. Los servidores debemos conocer con exactitud la palabra para el momento que visitamos y guiamos a los hermanos que tienen algún problema o curiosidad en la vida de fe. Ha sido de gran ayuda lo que he aprendido para ello. Tenía el preconcepto de que era muy difícil el Evangelio quíntuple.
pero desde la primera clase el profesor nos explicó fácilmente la providencia y el cultivo humano, desde Génesis hasta Apocalipsis, y la historia del cristianismo. Y nos enseñó hasta el deber dado a nuestra iglesia en este último tiempo. Antes yo oraba un poco ambiguamente por el pastor principal o por la iglesia, pero después de aprender he podido reflexionar más profundamente sobre la misión de la iglesia y mi deber. Días, mi pensamiento y oración se han vuelto más profundos y siento que he crecido mucho espiritualmente. Soy el pastor Shin Young-moon, rector del Seminario Teológico de Santidad Unida. La razón por la cual el Evangelio de la Santidad está dando una gran gracia a los creyentes de todo el mundo y glorificando a Dios es porque el Evangelio de la Santidad tiene profundidad. Si leemos Jeremías 17:8, compara al creyente con el árbol plantado junto a las aguas y dice que aunque venga el caluroso verano, no tiene temor y que pese a que venga la sequía, dará abundantes frutos sin preocupación. Hermanos de Manmin, ¿cuán profundamente está arraigada la raíz de su fe en el Evangelio de la Santidad? El Departamento Bíblico del Seminario Teológico está aquí para ayudarles a echar raíz profundamente en la palabra. Les ofrecemos lecciones virtuales y presenciales para que puedan estudiar fácilmente en cualquier momento y en cualquier lugar. Espero que muchos hermanos de la Iglesia Central e incluso de las iglesias filiales se registren al Departamento de Biblia para que echen raíz profundamente en el Evangelio de Santidad y así lleven una vida en la que dan frutos de gracia, bendición y capacidad. El Seminario Teológico de Santidad Unida forma obreros verdaderos al ayudarles a renacer como mejores creyentes a través del Evangelio quíntuple de Santidad. El Departamento Bíblico del Seminario Teológico los espera ahora. Testimonios de Manmin. A través del evangelismo de un alma que encontró al Señor, los hermanos se reunieron uno por uno al conocer la palabra de vida. Las semillas de evangelismo que fueron sembradas así formaron reuniones y luego dieron frutos de fundar una iglesia. Hoy les presentamos otro fruto de avivamiento en la India, la iglesia Manmin Basta y el santuario local de Dalupura. La iglesia establecida por el Evangelio de Santidad. Región de Basta, India. Este es un pueblo rural que está muy lejos del centro de la ciudad y es difícil incluso el suministro de electricidad y agua. Sin embargo, el Evangelio de Santidad también entró a este lugar y se estableció una iglesia filial de Manmin. Alabo al Señor. Soy Ram Lal Keshab de la iglesia Manmin Basta. El hermano Ram Lal Keshab está predicando el Evangelio a sus vecinos, cultivando en su campo. Él siempre tenía sed de la palabra. Aunque había aceptado al Señor hace mucho tiempo, tenía curiosidad de cómo era Dios y cómo se debía llevar la vida de fe. Un día conocí y hablé con la hermana Reka, quien pertenecía a un grupo cristiano, y a través de ella llegué a saber sobre la iglesia Manmin. Ella me envió un link de la reunión de Zoom y la reunión de oración de Daniel de la iglesia Manmin Delhi. A través de ese link pude participar a la reunión de Zoom dirigida por el pastor Sang Kim y continué participando en la reunión de oración de Daniel. Cuando acepté al Señor en el año 2000, estaba frustrado porque no conocía bien la palabra de Dios. Pero a través del sermón del pastor principal y de la pastora principal interina Suchin Lee, llegué a conocer la palabra de Dios más profundamente. Además, pude aprender a orar mientras asistía a la reunión de oración de Daniel.
Cuando comenzó a compartir con las palabras de su pueblo, con las personas de su pueblo, la preciosa palabra que nunca antes había conocido, el número de personas que ofrecían culto con el hermano Keshap aumentó gradualmente y él pudo fundar una iglesia en su pueblo que era el sueño de su vida. Desde 2017 empecé a construir una iglesia con las personas a las que evangelicé. E hicimos muchas cosas para ello. Con la ayuda de Dios pudimos construirla en 5 años y llenar los artículos del templo. La construcción del templo comenzó en 2017 y se completó en 2022. No solo el hermano Keshap, sino también los vecinos que llevaban juntos la vida de fe ofrecieron al templo al Señor con fe. En respuesta a ello, la iglesia Manmin Delhi, India, les regaló un televisor y un teléfono inteligente para que puedan ofrecer bien el culto. Construimos la iglesia Manmin Basta el 17 de junio del año pasado y celebramos un culto de acción de gracias por la construcción del templo a través del Zoom con el pastor Sang Kim. En nuestra iglesia, 52 miembros se reúnen aquí para ofrecer culto juntos. A través de los sermones de Manmin, Dios Padre ayudó a nuestra iglesia con el avivamiento. Y la iglesia Manmin Basta continúa creciendo con las nuevas almas evangelizadas. El Señor nos está ayudando a llegar a más personas, no solo a través de los sermones que escuchamos de la iglesia central, sino también a través de la reunión de oración de Daniel y la reunión de Zoom dirigida por el pastor Sang Kim. En particular, los miembros de la iglesia Manmin Basta están creciendo en su fe a través del culto por Zoom dirigido por el pastor Sang Kim. Participé a la reunión de Zoom y escuché el sermón del pastor Sang Kim. A través de sus prédicas aprendí los secretos de la palabra de Dios y el profundo significado espiritual que hay en ella. Y también aprendí cómo se debe seguir los pasos del Señor. Desde que vine a la iglesia Manmin Basta, estoy aprendiendo mucho a través de la reunión de Zoom del pastor Sang Kim. A comparación con el pasado, he cambiado mucho y estoy feliz de llevar la vida de fe. Mi esperanza es aprender la palabra de Dios diligentemente para así crecer espiritualmente y ser santificado cada día. Aprendí muchas cosas en la iglesia Manmin. Siento que Dios está orando en mi vida. Asistir todos los días a la reunión de oración de Daniel me ayudó a comprender bien la palabra de Dios. Ahora mi vida de fe está siendo transformada a través de la oración. Pude entender bien la palabra de Dios a través de los sermones del pastor Sang Kim. Asimismo, aprendí cómo se debe orar como creyente y gracias a esto, ahora puedo orar bien. Los hermanos se han reunido en el templo para cantar alabanzas y compartir la gracia del Señor. La fe de los miembros de la iglesia Manmin Basta está creciendo aún más al aprender el método de la oración y el significado espiritual que hay en la palabra de Dios explicada de una manera fácil y clara. A través del sermón del pastor principal y de la pastora Sujin Lee, llegué a conocer y comprender la palabra de Dios más profundamente. La palabra que he aprendido en Manmin es una palabra de vida que nunca antes había escuchado. Dado que nuestra área utiliza principalmente el dialecto local en lugar del idioma oficial, estamos predicando a la congregación en el idioma local del pueblo. Incluso hoy también estamos creciendo al escuchar la buena palabra a través de Manmin. Mi objetivo y esperanza es difundir el Evangelio y la santidad a más personas para que muchas más personas puedan escuchar esta palabra, la verdad que se predica en Manmin y conocer al Señor en el futuro.
De hecho, la situación actual de la misión cristiana en India no es fácil. A medida que la persecución de los hindúes de extrema derecha se intensificó después de la pandemia, la realidad está llena de la destrucción de iglesias y la violencia contra los cristianos. Y así no es fácil para los cristianos asistir a la iglesia. Los cristianos que no pueden ir a una iglesia debido a la persecución buscan en YouTube oraciones por los enfermos. Ellos llegan a encontrar la oración por los enfermos del pastor principal, Dr. Jeroli, y llaman al número de la iglesia Manmin Delhi que está escrito en el video. Aquellos que no pueden ir a una iglesia debido a la persecución ahora pueden escuchar la palabra de Dios a través del canal GCN Hindi. Para cuidar a los nuevos creyentes de GCN Hindi, el pastor Sang Kim dirige una reunión de oración matutina a través de Zoom de lunes a viernes cada semana. Los nuevos creyentes pueden aprender a orar y entender la palabra de Dios fácilmente a través de esta reunión matutina. El pastor Sang Kim comparte la palabra de vida y anima a los nuevos creyentes a través de la oración para que ellos puedan crecer espiritualmente. A pesar de la severa persecución social contra el cristianismo, India ha logrado un gran avivamiento a través del culto en línea del pastor. Además, muchas iglesias hogareñas. Con el fin de activar aún más las iglesias hogareñas, planeamos entregar muchos libros y periódicos Manmin. Estoy realmente agradecida con el pastor Sang Kim, quien está cuidando a todas las almas de India con el corazón del pastor principal. El avivamiento de cada iglesia filial de India es gracias a la pasión del pastor Sang Kim, quien es el pastor de la iglesia Manmin Delhi en India y de la iglesia Manmin Shinjumun en Corea. Incluso después de volver a Corea hace 2 años, el pastor Sang Kim ha mantenido constantemente la misión en línea utilizando la aplicación Zoom. A través del culto por Zoom, los miembros aprendieron sobre el Evangelio de Santidad y la vida de oración, y así crecieron en la fe y experimentaron la obra de respuesta de sanidad a través de la oración con el pañuelo poderoso. Uno de los templos locales que salió como fruto del ministerio en línea es el templo local de Alupura. ¿Cómo habrá comenzado el templo local de Alupura que está ubicado en Delhi, India? En 2015, cuando estaba sentada en mi tienda, un pariente mío visitó mi tienda. Él me dio 3 libros de pastor principal. Esos eran El mensaje de la cruz, Infierno y La medida de la fe. Después de leer los libros, me puse muy feliz y tenía curiosidad sobre el pastor que escribió esos libros. Así que oré al Señor por un mes. Señor, por favor, ayúdame y permíteme conocer al pastor que escribió estos libros. Después, una hermana llamada Puja vino a mi tienda. Ella me contó que habría una reunión de la iglesia Manmin Delhi en agosto. Después de asistir a la reunión, decidí congregarme a esta iglesia. El 6 de septiembre de 2016, visité la iglesia Manmin Delhi por primera vez. Yo antes asistía a otra iglesia, así que he escuchado los sermones de muchos pastores, pero la palabra que escuché en Manmin fue muy diferente. Lo más sorprendente es que cuando el pastor Sang Kim oró con el pañuelo del poder, recibí la llenura del Espíritu Santo. Me sentí tan bien y estuve tan feliz incluso después de volver a casa. Después de conocer a Manmin, la hermana Badna comenzó la vida de fe verdadera. Ella pudo experimentar algo increíble.
Antes de conocer a Manmin, yo asistía a otra iglesia, pero tenía una enfermedad del que no había podido ser sanada. La circulación sanguínea en mis piernas no era buena y el dolor era tan intenso que a menudo me despertaba por la noche. Por eso tenía que amarrarme las piernas con una soga o un trapo para poder dormir. Cuando fui a la iglesia Manmin Delhi por primera vez, puse mi mano sobre mi pierna dolorida y recibí la oración por los enfermos del pastor principal. Luego de eso, cuando llegué a casa, me olvidé de que tenía un problema grave en la pierna. Después de 2-3 días, no pude dormir debido a un dolor repentino e intenso y ardor en las piernas. A partir de ese momento ya pude dormir sin ningún dolor y confirmé que había sido sanada completamente. Luego de que fui sanada, pensé en que muchas personas estarían sufriendo de enfermedades también sin conocer al Señor. Así que pensé que debería compartir a muchas personas acerca de Dios y la oración del pastor principal que yo conocí a través de la iglesia Manmin. Había 2-3 hermanas en mi pueblo y cada vez que ellas estaban enfermas, les ayudé a que recibieran la oración del pastor principal por los enfermos y ellas también eran sanadas. Al ver esto, llegó a ser una gran fe para mi corazón también. Cada vez que nos reuníamos, invitábamos al pastor Sang-hee Kim. El pastor vivía lejos de nuestra área, pero siempre venía y oraba por nosotros de todo corazón. Y así comenzó el santuario local de Alupura. Los miembros evangelizados se reunieron gradualmente y el 3 de diciembre de 2017 se estableció la iglesia hogareña en Dalupura. Mientras formaban la iglesia, hubo también un cambio en la vida de fe del hermano Nilender, el esposo de ella. En 2015, en mi familia había problemas económicos porque teníamos muchas deudas. Yo tenía un negocio, pero tenía pérdidas todos los días. Le conté al pastor Sang-hee Kim sobre este problema y el pastor me dijo que si el negocio no iba bien, debía conseguir un trabajo. Sin embargo, ignoré el consejo del pastor, insistiendo en la idea de que podía manejar bien el negocio porque tenía la vanagloria de la vida. Pero esto creó muchos más problemas. No había comida en casa, ni dinero para pagar la escuela de mis hijos. Incluso en ese momento el pastor Sang-hee Kim nos ayudó financiera y espiritualmente. Cuando la pastora Mi-young Lee vino a India en 2019, su palabra nos enseñó que debemos andar y vivir en la luz. Sin embargo, debido a que no pude comprender el significado de la luz y como tampoco viví conforme a la palabra, el problema creció día tras día. Un día, mientras escuchaba el sermón del pastor principal, escuché que nuestro corazón debe ser santificado. Dijo que debemos cambiar nuestros corazones a la santidad y no solamente ofrecer los diezmos y ofrendas. Me di cuenta de estas cosas y me arrepentí de la maldad que había en mi corazón. A medida que mi corazón cambiaba paulatinamente, las dificultades financieras comenzaron a resolverse. En 2020, un amigo me presentó un nuevo trabajo. Acepté la recomendación con un corazón de arrepentimiento de mis errores del pasado y después comencé a recibir bendiciones financieras. El hermano Nilender comenzó a vivir conforme a la palabra y asimismo fue arrepintiéndose de su arrogancia. Al vivir con honestidad y sinceridad de acuerdo a la palabra que había aprendido, Dios Padre lo guió hacia el camino próspero y el año pasado pudo dar como resultado ventas más altas del año.
Agradecido por la gracia recibida, el hermano Nilende está dedicándose a la escuela dominical como maestro. Está haciendo todo lo posible para que los niños también puedan crecer rectamente en el Señor. Más que nada, agradezco al pastor principal. A través de la palabra del pastor principal, pude ser transformado hasta ahora. Le pido oración por mí para que pueda trabajar arduamente por el ministerio de Manmin y llegar a ser un guerrero espiritual y así cumplir bien la misión que me ha sido encomendada. También doy gracias a la pastora Sujin Lee. Es la hora del almuerzo el domingo. Después del culto, los miembros se preparan para compartir el almuerzo juntos. Comiendo juntos, comparten una comunión más feliz en el Señor. ¿Cómo fue cuando conoció a Manmin? Yo vine de otra región, pero recibí sanidad al conocer Manmin. Cuando tuve dolor de cabeza, recibí la oración con el pañuelo de poder. Después de eso, me liberé del dolor de cabeza y recibí la sanidad por completo. Ahora estoy bien. Sentí que el poder de Dios obraba en Manmin. Cuando llegué a la iglesia Manmin, todos los hermanos y hermanas me trataron cálidamente con amor y me conmovieron las palabras del pastor principal. Siempre había deseado escuchar esta palabra de santidad y me sentí muy feliz cuando llegué a conocer esta palabra. Realmente agradezco a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Los amamos. Han pasado 5 años desde que empecé a asistir a Manmin. Antes de conocer a Manmin, estuve poseída por un espíritu maligno y tenía muchos problemas. Después de recibir la oración por los enfermos del pastor principal, fui sanada. Estoy feliz de conocer a muchos hermanos y hermanas en el Señor a través de la iglesia de Manmin. Le doy la gloria a Dios Padre y doy gracias al pastor principal. Yo soy Sudha. Han pasado 4 años desde que conocí a Manmin. Soy muy feliz cuando escucho los mensajes del pastor principal. Yo deseo obedecer siempre a la palabra de Dios y alcanzar la santificación. Cada domingo voy a la iglesia y guardo santo el día de reposo y quiero obedecer a la palabra e ir a la Nueva Jerusalén. Doy la gloria al Señor y agradezco al pastor principal, a la pastora principal interina Sujin Lee y al pastor Sang Kim. Aleluya. Hola, soy John, tengo 16 años. Cuando llegué a Manmin, tenía 9 años. En ese momento era muy tímido y sentía vergüenza incluso cuando hablaba con otras personas. Después de eso, alguien me sugirió que me inscribiera a la Escuela Militar de Cadetes Estudiantiles. Tenía miedo de recibir entrenamiento militar porque me preocupaba el programa pesado y mi personalidad tímida. Sin embargo, mis padres me animaron a unirme a la escuela y entré después de recibir la oración del pastor principal. Cada vez que iba a la escuela de entrenamiento, recibí la oración del pastor principal por los enfermos. Siempre me paraba al final de la fila debido a mi vergüenza. Sin embargo, a través de la oración del pastor principal por los enfermos, pude sacar el puntaje más alto y aprobé el examen de certificación. Recibí fortaleza a través de la oración del pastor principal y ya no siento vergüenza al hablar con alguien. Quiero seguir estudiando mucho y convertirme en una persona que pueda apoyar al pastor principal. Después de que se alivió el distanciamiento social debido al COVID-19, la iglesia Manmin de Dalupura está haciendo más fuerza para reunirse y alcanzar un avivamiento. Tenemos muchas más expectativas de la meta futura de ellos. Cuando la pastora Sujin Lee predicó sobre el estudio de Job,
Dijo que había terminado el distanciamiento social por el coronavirus en Corea y nos preguntó que qué nos gustaría hacer cuando se quite el distanciamiento social por coronavirus. En ese momento comencé a pensar, ¿qué será lo que debemos hacer ahora? Respondí a esa pregunta diciendo que quería transformar más a mí misma y predicar el Evangelio de santidad a muchas personas. Es porque aprendí a través de las palabras del pastor principal que debemos amar a las almas. Así que estoy esforzándome para amar más a las almas que me han sido encomendadas. También doy gracias al pastor Sang Kim de la iglesia Omin Delhi. Gracias a que el pastor nos enseñó muchas cosas, hemos podido cuidar diligentemente a las almas hasta ahora. Así como las ovejas siguen a su pastor, yo también quiero obedecer y seguir la palabra de Dios que el pastor principal me ha enseñado hasta el día en el que el Señor regresará por nosotros. Estoy muy agradecida con el pastor principal, la principal interina Suji Lee y el pastor Sang Kim. Me da mucho ánimo cuando veo a la pastora Suji Lee que predica el mensaje en el altar con un rostro feliz. Así como el ejército de Josué, quiero ser uno con la pastora Suji Lee y correr con fuerza. Creo en que llegaremos sí o sí a la Nueva Jerusalén con el pastor principal porque estamos viviendo con la esperanza del cielo. Los hermanos que recibieron el calendario de la iglesia están llenos de sonrisas felices. Aunque es un regalo pequeño, hace que ellos sientan mucho más que somos una sola familia en Mangmin, en el Señor. El Evangelio de la Santidad está siendo difundido en cada área de India. Hoy también Mangmin va dando el fruto de avivamiento, gracias a los evangelistas que corren con pasión ferviente por las almas. 부흥의 열매를 맺어갑니다.